Llegamos a nuestra porción de la parashá 38 Korah o Coré, se escuchan algunos textos, y está en Números o Bamidbar 16:1 hasta el 18:32 y significa depilado. Esa es una de las traducciones. Y nuestra parashá tiene los siguientes temas. La rebelión de Korah, ese es famosísimo. Datán y Abirán participan en la rebelión, ¿cierto? La tierra traga a los rebeldes. La presentación del incienso. Moshe pide a Aarón que haga expiación por el pueblo. El bastón o la rama de Aarón reverdece, ¿cierto? Y las dádivas o diezmos para los levitas. Ya hemos tocado algunos temas con respecto a esto de la parashá Korah y quiero empezar a mirar una serie de cosas desde el significado de nuestra porción de la Torá, porque la parashá Korah tiene los siguientes significados: depilado o rasurado, pero claro está que hay otro significado que está allí y a veces no lo podemos percibir muy bien, y eso está en Números 16-17. Pueden ustedes ir allí a su palabra, en donde encontraremos un significado más con respecto a este nombre, y el texto nos dice así: y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Eterno cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Cuando empecé a mirar este texto encontré algo muy particular y empecé a mirarlo desde el contexto hebreo, porque allí vamos a ver una riqueza. Y según este versículo, donde Moshe pide que cada uno dé o lleve su incensario, ¿cierto? Korah, o el grupo que seguía a Korah, toma 250 incensarios. Pero aquí hay otra parte adicional, y es que el Eterno también le dice a Moshe y a Aarón que tomen uno. O sea que no solo fueron 250, sino que se presentaron realmente 252. 250 del grupo que seguía a Korah, uno de Moshe y uno de Aarón. Y cuando miro esto, de acuerdo a la gematría, y es importante aclarar que en el texto hebreo las letras también tienen una connotación o un valor numérico, porque a diferencia de todos los alfabetos, como a veces lo conocemos, latinos y demás, hay letras y números, pero en el alefato hebreo la combinación de los dos está allí. Es decir, que las mismas letras también son representantes de los números. Y cuando miro esto, de acuerdo a la gematría que nos muestra allí, equivalen a la siguiente palabra: rebelarse o hacerse rebelde. Es decir, que cuando Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu y Aarón, ustedes también tomen esos incensarios y vamos a presentarlos todos, está diciendo el Eterno, vamos a mirar, a revelar quién es el rebelde. Vamos a revelar qué es lo que hay en el corazón, con qué kavaná, con qué intención van a presentar. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es ese anhelo con que se va a hacer esta presentación? ¿Verdad? Y es importante verlo desde una connotación espiritual también, este significado de este nombre. Porque cuando encontramos a Korah, el espiritual, ¿cierto? Nos habla que es depilado, rasurado, pero ¿de qué? Creemos que son personas que se rasuraban o que eran calvos, pero no. Aquí el rasurarse o el depilarse nos está hablando de una condición de falta de una capará en hebreo, que en español es una cobertura. Y eso precisamente es lo que Korah, su séquito
Aarón y Moshe necesitaban revelar cuál es la cobertura que te sigue a ti. ¿Cuál es la cobertura que tú tienes? Y encontramos que hay una rebeldía que no solo está en el ámbito físico, como Korah, el físico con Moshe, sino que también está en el ámbito espiritual. Y me impactó este texto de Judas, porque el texto de Judas nos habla de ese tiempo. Nos habla que eso va a suceder. Es decir, que el espíritu de Korah puede estar en el mundo. El espíritu de rebeldía puede estar. Y ustedes van a decir, yo no creo. Y yo, sí, es verdad. Encontramos en muchas comunidades, en muchas partes, empresas, ¿cierto? Y demás cosas, que ese espíritu de rebeldía se levanta. Entonces ahí es cuando se levantan algunos empleados y dicen, ese jefe no la tienes velada ahí. Necesitamos darle un golpe de estado para quitarnos a ese hombre de encima o a esa mujer de encima porque nos tiene subyugados, ¿cierto? Encontramos también esa misma circunstancia, esa misma situación dentro, a veces tristemente dentro de la familia. Uy, esos hermanos que tenemos sí que son mandones, hola. No, eso mandan más que quién sabe qué. Necesitamos liberarnos de eso, ¿cierto? Un espíritu de coraje, de rebeldía, de arrogancia, es lo que hay. Y eso también lo encontramos en las comunidades. Lo vemos también en las comunidades, como en el tiempo de Moshe Rabenu. Los rebeldes, los que dicen, hoy yo no voy a hacer nada, etcétera, etcétera. Y creen todos estos casos que se están rebelando contra esas cabezas, pero no comprenden que la connotación no es solo física, como en el caso de Korah, es espiritual, porque Hashem designa a ciertas personas y sobre esas personas recae ciertas responsabilidades. Y el juzgamiento hacia esas personas va a ser muy diferente a aquel que no es cabeza o que no se muestra como tal. Y aquí vamos a ver otra cosa más profunda, pero miremos Judas 17 al verso 23. Dice, pero ustedes, queridos amigos, tengan en mente las palabras que se hablaron de antemano por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ellos dijeron, durante los últimos tiempos habrán burladores que seguirán sus propias pasiones malvadas. Estas son las personas que causan divisiones. Están controladas por sus impulsos porque no tienen el espíritu. Pero ustedes, queridos amigos, edifíquense en su más santa fe y oren en unión con Yeshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Así manténganse en el amor de Elohim mientras esperan por Yeshua HaMashiach, quien da la misericordia que los lleva a la vida eterna. Reprendan a algunos que disputan, salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros, mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Amén. Hay otra versión y la voy a recortar así por fragmentos. Entonces nos habla el libro de Judas y de acuerdo a los que los apóstoles hablaron con respecto a Yeshua y eso, y nos da un primer consejo. En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. ¿Cuál era la circunstancia de Korah y todo esto? Quería vivir ¿qué? Sus propias pasiones, sus propios deseos. ¿Por qué? Porque Korah no tenía un problema de dinero, tenía mucha sobreabundancia. ¿Reconocido era Korah? Sí, era reconocido. Hacía parte de los levitas, tenía una función dentro del tabernáculo celestial. Pero aún y con todo esto, es un hombre que ¿qué? Que quería vivir según sus propias pasiones.
Es decir, que el espíritu de Korah a veces está en los hombres que quieren vivir de acuerdo a sus propias pasiones y no las pasiones que Hashem muestra, ni a los deseos ni a los caminos que él designa. ¿Ves? Y dice acá otra vez, ¿qué sucede con estas personas? Causan divisiones. ¿Qué sucedió con Korah? ¿Causó una división? Sí. Su espíritu de rebeldía logró apartar la conciencia del pueblo con el Eterno. Sí. Y nos dice, tienen un instinto. Tienen un instinto. ¿A qué nos hace referente al instinto? A lo animal, a lo físico, a lo carnal. Y aquellas personas que tienen esto, tienen algo muy particular. No tienen el espíritu de Hashem. No tienen el espíritu de Hashem. ¿Qué más nos dice este texto? Nos dice, manténganse en amor con el Eterno y sobreabunde o hagan acrecentar la fe, la emuná, la confianza. ¿Qué fue lo que Korah empezó a hacer con Moshe Rabbeinu? Menguar la confianza con frente al pueblo. Para eso nos trajiste a esta tierra donde fluye leche y miel para morir, decían algunos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con ellos? Como no tenían fe, el espíritu de Hashem se apartó de allí. Pero pasa otra cosa más. Cuando se aparta el espíritu de Hashem, en nuestros tiempos y no tenemos la conciencia del Mesías, podemos perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque entra la duda. ¿Recuerdan la duda? La duda es ausencia de creer en el Eterno, ¿verdad? Y después dice, y aborrecen hasta la ropa, aborrezcan hasta la ropa, porque está contaminada por su cuerpo. ¿Qué fue lo que Hashem le dijo al pueblo? En ese momento, apártense todos, no cojan nada de ellos, no toquen nada. ¿Cierto? O sea, hubo una ¿qué? Una contaminación. Es decir, que aquella persona que se aparta de la capará de Hashem, que se aparta, que sale de la protección divina del Eterno, puede llegar a entrar en un suceso de estos. Y el libro de Judas nos dice, cuidado con estas personas, porque en esos tiempos se empezarán a levantar estas personas, estos séquitos, que querrán mostrar otra cara de la moneda, para que el pueblo se conduzca de acuerdo a qué? A las fábulas y a los que ellos anhelan y desean. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Mesías? Yo me pregunté eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Mesías? Hay un texto maravilloso donde nos dice que aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es decir, aquel que se somete, aquel que es subyugado por el Mesías, tiene la vida eterna. Pero aquel que no se subyuga al Mesías, la puede perder. Y todos nosotros necesitamos subyugarnos a, darnos, entregarnos, no ser rebeldes, no ser altivos, no creer que no las sabemos todas. Esto le pasaba a Korah. Como él tenía una función y veía ciertas características que otros no podían ver por la función que desarrollaba, como levita, creía que tenía el todo, porque veía esa parte o esa pequeña parte de todo un gran proceso, y no es así. Aquí es donde a veces entendemos el por qué a veces se toman algunas decisiones tan extrañas y uno dice, pero yo no entiendo eso. ¿Por qué dicen que cojamos el gris si tenemos el blanco y el negro y nos sale mejor con el blanco y el negro o con el blanco? ¿Por qué tenemos que coger el gris? Y hay personas que no saben el trasfondo de todas esas circunstancias para poder decir, cojamos el gris. Cuando uno se aparta un poco de procesos de ciertas personas y circunstancias, está dando una gran oportunidad,
y una gran y maravillosa bendición. ¿Sabían ustedes que cada circunstancia, situación en la que a veces nosotros vivimos o en la que a veces nos involucramos es la maravillosa oportunidad de poder hacer teshuvá y retornar al Eterno? Es la maravillosa oportunidad de que otros puedan hacer rectificación con nosotros. Pero cuando entramos allí y truncamos ese proceso, Hashem corta eso que está allí. Y Él no permite que nosotros veamos más allá. ¿Por qué? Porque llegó otro a accionar, a tapar, a cubrir o a rescatar ese momento, esa circunstancia en la que yo estaba. Y todos tenemos que pasar por algunos sucesos de estos. Cuando estábamos en la alabanza y en la adoración, recordaba el cántico de Moshe Rabbeinu. Y recordaba el cántico de Moshe Rabbeinu porque en la alabanza y la adoración estábamos nosotros alabando al Eterno con una partitura que se llama Aleluya. Y en esa partitura, la inscripción de esa canción que la hizo un Cohen judío, la inscripción de esa canción tiene todas las notas específicas cuando Moshe Rabbeinu cantaron a Hashem en ese pueblo. Y este es el cántico de Hashem. Ahí están las partituras. Ahí está eso. Y eso me llegó a mi corazón, porque recordé eso. El Eterno tuvo un proceso con el pueblo allí, en donde después el pueblo elevó ese cántico maravilloso que hasta el día de hoy muchos, en muchas comunidades, en muchas sinagogas, usan esa partitura especial para poder levantar los cánticos al Eterno. ¿Sucedió de dónde? De una circunstancia no muy buena, en donde no se introdujo el hombre, sino se permitió que Hashem entrara allí y reparara. Entonces es bueno que veamos eso en nuestra vida. Miremos Juan 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Poderoso está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es el que no se ha vuelto ¿qué? Rebelde. Para creer debe haber un sometimiento. Cuando creemos en el Mesías Yeshua, nosotros nos estamos sometiendo. Y ustedes van a decir, ¿y eso por qué nos estamos sometiendo? Claro, todo aquel que me ama guardará los mandamientos. En esto conoceréis que me aman, porque ustedes guardan mis mandamientos. ¿Ven? Sometimiento a Hashem. Y después dice, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, es decir, será cortado. ¿Qué sucedió con Cora? Fue cortado, ¿cierto? Y dice, sino que la ira del Eterno recae sobre él. La rebeldía y la duda lleva a que haya un proceso en el Eterno donde su ira recae sobre esa persona. Y lo podemos ver en nuestra porción de la Torá. No terminó de hablar Moshe Rabbeinu y la tierra se abrió y se los tragó. ¿Cierto? Y aquí encontramos algo maravilloso en Moshe. Un espíritu de obediencia y rectitud. Un espíritu diferente. Un espíritu que a pesar de que se levantó el pueblo, él, siendo Moshe, no levantó su fuerza humana para ir en contra de Korah, sino que mostró obediencia y rectitud. Esa batalla no es mía, esa batalla es de Hashem, porque ese quiere no rebelarse contra mí, quiere rebelarse contra el Eterno. Y ahí la situación es diferente, ahí las cosas son distintas. ¿Y qué tiene que ver el Mesías con todo esto? Cuando nosotros somos rebeldes en nuestro corazón, mostramos esa realidad física en la tierra
estamos dando también a conocer esa parte espiritual en el reino de los cielos. Y nos estamos revelando, mostrando la arrogancia y la altivez contra aquel que dice que abogado tenemos para contra Hashem. Nos estamos saliendo de su cobertura, de la cobertura del Mesías, de la protección que él nos da. Y la parashá nos habla de algo muy particular y especial, y es el conflicto real por el cual Coraj y demás se levantaron, específicamente Coraj. Y esto nos lo cuenta o nos lo relata un poco un midrash y va conectado con un salmo, en donde vamos a poder entender por qué después de que dieron el incienso a Hashem, Moshe ordena a Aarón que haga algo particular y especial. Y él, siendo Moshe, no lo hace. Y dice el Salmo 68:18, y el Midrash nos habla de este suceso particular y especial. Y es que nos muestra al sumo sacerdote con un secreto físico, pero plasmado en lo celestial. Por eso esto es de mucho cuidado. El Midrash Shabbat 89a dice así: cuando Moshe subió a aceptar la Torá en el monte Sinaí, es decir, cuando subió a Ar Sinaí a recibir Moshe la Torá, los ángeles le otorgaron varios regalos. Y es importante ver que cuando Moshe subió a recibir las tablas de la instrucción, muchos dijeron: no aguantamos esto, no podemos. Ve tú y habla con el Eterno y tú nos transmites, ¿cierto? Entonces dicen ellos, a Moshe se le otorgaron unos ciertos regalos. Y vamos a verlo con el Salmo 68:18 parte A, que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Incluso el ángel de la muerte le regaló a Moshe un regalo: el secreto del incienso o el ketore. ¿Por qué? Porque lo que paró la mortandad en el pueblo fue el incienso o el ketore. Hoy en día, y nos ha pasado, encontramos a muchas personas que quieren levantar incienso a todo momento, aún conociendo la Torá. Quieren levantar el incienso a todo momento y hacer esto que está acá, esto que dice acá, lo cual a mi concepto es gravísimo, porque ni siquiera Moshe, quien recibió la Torá, hizo lo que hizo Aarón: ir a entregar o presentar el incienso delante del Eterno. Es tan así que los hijos de Moshe Rabino murieron por hacer esto. Los hijos de Aarón murieron por ir a hacer esto precisamente: ir a entregar o ir a presentar algo que de una u otra forma no les correspondía a ellos. Y cuando llegamos a los tiempos, o se llegan los tiempos de una de las festividades entre Yom Teruah y entre Yom Kippur, el sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo, y entra al lugar santísimo y se presenta delante de Hashem. Pero para poderse presentar tiene que ir con un incensario, porque es tan grande y tan fuerte la presencia de Hashem que ni siquiera él puede ver directamente el tabernáculo santísimo. Y hemos visto que el incienso también representa las oraciones de los santos. Cuando nosotros nos apartamos en rebeldía de Hashem, tú estás cortando tu buen incienso y el Mesías no va a poder presentarlo delante del lugar santísimo. No va a poder hacer la expiación que tú necesitas por ser rebelde. Y esto es lo que Coraj quería hacer.
Esto es lo que él estaba peleando. Esto es lo que él deseaba. ¿Por qué? Porque fue Moshe quien recibió todas estas cosas buenas, pero fue el sumo sacerdote quien lo ejecutó. Moshe recibió el regalo. Aarón ejecutó el regalo. Yeshua nos muestra el regalo. Y nosotros nos damos para que él lo ejecute. Y es bueno que te preguntes, ¿qué rebeliones tienes en tu vida? Que hacen que te alejes del Todopoderoso y te des correctamente a él. Me sorprendía con esto porque escuchaba a un amigo, maestro de la Torah también, y él se gozaba en su estudio y me decía, yo me gozo porque esta es la porción de la Torah donde Hashem confronta a toda la comunidad y muestra la diferencia en responsabilidades, pero también la diferencia en castigos y la diferencia en bendiciones. Y yo le decía, pues yo no lo veo, hermano. Yo siento es otra cosa espiritual, que la rebelión es extremadamente peligrosa, porque nos hace que ascienda al reino celestial cosas incorrectas, porque puede causar en nosotros un corte espiritual plasmado en la parte física. Y lo más curioso en nuestra porción de la Torah es que dice que Coraj descendió vivo con todas sus cosas, y los suyos. Y yo decía, guau, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Padre? ¿Saben qué piensan los sabios? Hashem, abre nuestra mente, Padre Santo. Los sabios piensan que el proceso de Moshe Rabbeinu y Coraj espiritualmente es el proceso de los hijos de Adán y Java, Caín y Abel, en donde uno fue y presentó un sacrificio correcto y el otro presentó un sacrificio incorrecto, y el incorrecto mató o le quitó la vida al correcto. Pero en algún momento o instante de la vida espiritual, de acuerdo a lo que ellos dicen, van a tener que unirse para poder formar esa gran fuerza espiritual que está allí. Es decir, que todo lo malo no es malo, aparentemente, y según ese comentario. Pero a lo que yo voy y a lo que yo miro aquí es que definitivamente nosotros, como seguidores del Mesías, necesitamos arrancar, desligar, destruir de nosotros un espíritu rebelde. Y ese espíritu viene desde niños. Cuando nacen los niños, todos los niños nacen con las manos encerradas, empuñadas, rebeldes. Cuando la mamá no le da de comer al niño, ¿el niño qué hace? Se rebeldiza. Ustedes que son mamás me pueden corregir. Se rebeldiza, llora, grita. ¡Oh! Espíritu de Cora, rebeldía, dureza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer contra el espíritu de rebeldía? Mostrarle obediencia y rectitud. ¿Qué es lo que hace un líder correcto? Muestra obediencia y rectitud, para que aquellos que están en rebeldía quieran encaminarse y seguir por el camino de la obediencia y la rectitud, dejando de lado la rebeldía, la duda y la arrogancia. Santiago 4, verso 7. Miremos qué nos dice este texto. Por lo tanto, sométanse a Elohim. Además,
adopten una decisión en contra de Haxatán y él huirá de ustedes. Aleluya. Someteos pues al Eterno, resistid a Satán y huirá de vosotros. ¿Sí ven la importancia de someternos a Hashem? El pueblo pidió rey y sale Samuel. El pueblo pidió rey y sale Samuel y le dice al pueblo, te vamos a dar rey, pero a pesar de que te demos rey, ahora pueblo, tendrás que someterte al rey y someterte a Hashem. 2 sometimientos. Y si el rey se equivoca, tu pueblo vas a padecer, porque el rey no se está sometiendo a Elohim. Eso nos lo dice el texto de Samuel, primera de Samuel que leímos hoy. ¿Por qué es importante tener la claridad a quién nos sometemos y cómo nos sometemos? Porque definitivamente cuando tenemos esa claridad, podemos comprender nosotros que el sometimiento a Hashem va a hacer que resistamos a Hasatán y que él huya de nosotros. Pero cuando nos apartamos del Eterno, nos estamos sometiendo a la rebeldía, el rencor, el odio, la ira, y esos son características de Hasatán, que no se sometió a Hashem. Se rebeló contra el Eterno. Y el Eterno le ajustó y le mostró un propósito divino para que él haga y cumpla la función maravillosa de hacer retornar o de que las personas hagan teshuvá a él. Nada se escapa de su control, ni siquiera los rebeldes. Y para esto, aquí fue donde puse como un subtítulo a todo esto, después de estar meditando en todo esto, yo, Señor, y fue las características de una vida sometida al Eterno. ¿Cuáles son las características de una vida sometida a Hashem? Y la Torá nos habla de 7 palabras que hacen referencia a someterse al Eterno. No sé si alcancemos a verlas todas. Miraremos. Y la primera es, acércate al Eterno para someterte a su voluntad. Eso es bo. ¿Recuerdan esa porción de la palabra bo? Bo. ¿Y qué es bo? Según el Strong, esto significa entrar, venir, ir o acercarse. Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú a los asuntos a Dios. Esta es la primera invitación, a someter nuestras emociones. Aquí ya nos vamos a empezar a sacrificar. Someter nuestras emociones. Me parece que, hermano, me miraste mal. Emociones. Me parece que estás hablando mal de mí. Emociones. Me parece que no estás sometiéndote a la voluntad de Hashem. Por eso tienes muchas emociones en tu vida. Y vives en un carrusel de emociones. Y Moshe Rabbeinu, que sabe de estas circunstancias, lleva todo esto y lo ajusta a la santidad para poder generar un sometimiento a su voluntad y darla a la voluntad de Hashem. Por eso Moshe Rabbeinu soporta toda esta rebelión. Busca de una u otra forma cómo mediar. Mañana, miren, amados, el mañana es bueno. Cuando a veces personas llegan así iracundas contra ti y quieren, mejor dicho, desplazarte, a veces un mañana les puede oxigenar el cerebro
Y es lo que Moshe Rabbeinu quería hacer con Coraj. Mañana. Pero aún así Coraj, ¿qué? Estaba rebeldizado, iracundo. Y el mañana no le sirvió. ¿Ven? Mateo 6, verso 10 y Juan 9, 31. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que Dios nos escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Esa versión que encontré, ese texto de Juan 9, 31. Pero si alguno es temeroso de Hashem y hace su voluntad, a ese oye. Miren lo que dice. Pero si alguno es temeroso de Hashem y hace su voluntad, no la de él, la del Eterno, a ese óyelo. Mira, aquí está la vara alta de un líder correcto delante de Hashem. Si ese es temeroso del Eterno y si hace la voluntad del Eterno, no del hombre, a ese, óiganlo. El pueblo sabía quién era Moshe Rabbeinu. Sabía que él hacía la voluntad del pueblo y no la suya. Tan así que cuando vieron al hombre que estaba trabajando en Shabbat, le dijeron, Moshe, ¿qué hacemos? Y Moshe le dijo, voy a ir a consultar al Eterno, es decir, voy a ir a mirar cuál es su voluntad. A ese oyeron. La ira, la rebeldía, nos cierra los ojos y los oídos y nos hace ir en contra de acercarnos al Eterno para someternos a su voluntad. La otra, o la segunda parte que encontramos también en el texto es Ratzá. Ratzá. Y esto es que pone a cuentas por tu desobediencia. Pon a cuentas por tu desobediencia. Cuando nos sometemos o tenemos una vida sometida al Eterno, necesitamos ser Ratzá, poner a cuentas nuestra desobediencia. Y eso es especialmente santificarse o santificar una deuda o arrancar una deuda. Porque cada acto que tú realices va a tener una consecuencia en tu vida. Causa, efecto. Causa, efecto. Las causas que tú hagas van a generar un efecto en tu vida. Las causas a lo que llevaron a Coraj, a Datán y a Abirán generaron un efecto en sus vidas. El pueblo que aceptó y escuchó la voz, no del que se sometía a Hashem, sino del que quería ir en pos de su voluntad, generó un efecto. Y el efecto fue que la plaga empezó a caer sobre ellos. No permitamos que la plaga caiga sobre nosotros por querer buscar nuestra voluntad, torcerle el brazo a Hashem. O me lo das o me lo das. No, no, no. Eso no está bien. No es correcto. Él tiene la medida exacta. Y cuando nosotros queremos torcer todo a la fuerza, vas a tener también tu efecto. Pueda que la fuerza te haga que el brazo dé a donde tú quieras, pero después vas a tener el efecto de esa causa, de esa situación, de esa circunstancia, de ese problema. Lo vas a ver. No es coincidencia que Hashem le diga al pueblo, no se unan en yugo desigual. Un ejemplo de eso. Porque eso va a tener, ¿qué? Su efecto. ¿Cuál fue el efecto que tuvo el pueblo del Eterno cuando se unió en yugo desigual? Destrucción. Destrucción. Caos. Alejamiento del Eterno. Rebeldía. Cuando Balak y Bilam buscaban cómo maldecir el pueblo del Eterno, y le dice el profeta a este hombre, yo sé cómo caen,
¿Ah, sí? Sí. Envíale un par de chicas. ¿Y eso? Caen. Y cayeron. ¿Y cuál fue el efecto de esa causa? Cayó una plaga en el pueblo. Hubo una destrucción. Tuvo que levantarse un hombre, un Pinjas. En ti será el sacerdocio, le dice Hashem. Miren, en ti será esto, la entrega porque tú cortaste, obraste santidad. Entonces, Ratzá es que nos pongamos a cuentas con nuestra desobediencia. Si sabemos en lo profundo de nuestro corazón que somos desobedientes, ponte a cuentas con el Eterno. Ajústate. Porque nosotros no podemos tomar nuestras palabras deliberadamente. De toda palabra deliberada y acto incorrecto vamos a dar cuentas de todo eso. Por eso tenemos que ser muy sabios en hablar. Muy sabios en hablar. Korah quería vender una verdad, o perdón, una mentira, mostrando una parte de la verdad. Moshe Rabbeinu estaba mostrando la verdad de acuerdo que al sometimiento y la voluntad que Hashem le mostraba. No te vendas queriendo mostrar tu verdad, encajando verdades de por allá. No hagas eso. No inventes. No inventes eso en tu vida. De toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Mateo 12:36. Y después vamos a leer Mateo 18:23. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. ¿Por qué hablaron para hacerles daño a los demás? Vamos a tener que dar cuentas de eso. Me impactaba Korah, porque Korah no ha muerto entonces. Dice que descendió vivo. Es decir, que él va a empezar a dar cuentas de todas sus palabras ociosas en algún momento. Por la falta de perdón. Mateo 12:23-35. Por la falta de perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Toda palabra ociosa vamos a dar cuenta según Mateo 12:36. Por la falta de perdón también vamos a dar cuenta según Mateo 18:23-35. Por no usar los talentos vamos a dar cuentas delante de Hashem. Mírenlo ustedes allí, Mateo 25:14-30. Por los frutos o la falta de frutos
también vamos a dar cuentas. Filipenses 4:17. Es decir, que necesitamos generar nosotros en nuestra vida, ¿qué? Una tarea personal. Personal. De manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas delante de Hashem. No crean que eso murió, porque a veces creemos que Cora descendió, se acabó, murió. No. Allí está, para dar cuentas. El espíritu de la rebeldía se tiene que mostrar y ese espíritu va a dar cuentas. Cuentas. Hay otra tercera parte y esa tercera parte en hebreo nos habla de Cana y ese Cana habla de sométete al Eterno para vencer y sujetar a tus enemigos según el Estrón. Y eso es doblar la rodilla o humillarse. Y es lo que Moshe Rabbeinu hizo apenas Korah se levantó con todo este problema. Se levantaron estos hombres, Moshe Rabbeinu y Aarón se postraron y pusieron rostro en tierra. Y cuando nosotros tenemos estas circunstancias, aprendamos a someternos al Eterno para vencer y sujetar a nuestros enemigos. ¿Saben por qué tenemos ese problema que a veces no podemos vencerlos y sujetarlos? Es porque no nos humillamos. Mucha arrogancia, altivez. Cuando tengamos conflictos y cuando tengamos problemas, ¿quieres vencer? Sométete. Sométete. Y póstrate delante de Hashem. Y así el Eterno te va a permitir a ti vencer y sujetar a esos enemigos. Clama a mí en lo oculto, en lo profundo allí, donde nadie te vea. En la intimidad tuya. Y yo te responderé allí, delante de todos. Hashem le respondió a Moshe Rabbeinu, delante de todos, porque él clamó con Aarón en su intimidad, en su ser profundo. No clamó, Señor, destrúyelos, acábalos. No. Mira, hablemos, busquemos mediar para que puedas tú corregir. La arrogancia nos puede destruir cuando nosotros no somos humildes para mediar. Segunda de Samuel 8:1. Dice así: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Metegamá de mano de los filisteos. Este texto nos habla del momento en que David llega y toma a los filisteos y los derrota y toma a este personaje, ¿verdad?, de la mano de ellos y muestra su victoria. O sea, Hashem le está dando dos cosas. Primero, le permitió vencer. Segundo, le permitió tomar, ajustar, ordenar, controlar. Pero antes de todo este suceso, podemos ver que David hizo algo. Se postró, se sometió, se sujetó, se dio por vencido a Hashem. Y él lo levantó y lo sacó victorioso. Yo te entregaré en tus manos la puerta de tus enemigos, dice la palabra, ¿verdad? Sí que, si nos sometemos a él, si nos vencemos a Hashem, en nuestras vidas tenemos muchas luchas, muchísimas. Hace buenos años atrás tenía una lucha personal y esa lucha me costaba, era dura, fuerte, esa lucha personal. Cuando yo fui chico, tuve un problema y el problema es que como mis padres salían a trabajar y me daban a mí dinero porque yo estudiaba no en el sitio donde vivía, sino como a una hora donde vivía tenía que tomar autobús. Y para mí fue una lucha,
porque yo a los 13, 14 años salía con mi maleta y cogía bus. Y la lucha no era ir y tomar el bus y regresar a casa. La lucha era que tenía dinero. Y yo pasaba por algunos negocios o locales y veía unas maquinitas. Y esa era mi lucha. Los videojuegos. Iba así y me daban, no sé, en ese tiempo como 3,000 pesos, una cosa así. Y en todo caso, me alcanzaba para el bus, ir y venir, y me daban para las 11. Y yo iba así y veía las maquinitas y yo, ay, Señor. Me llamaban así como, ven, ven, empezaba la lucha mía. Y es una lucha que hoy en día tienen muchos jóvenes en unos niveles muchísimo más altos. Es la verdad. Y ahora las maquinitas no están en un negocio, están en el celular, están en la casa, la Xbox, etcétera, etcétera. Y muchos otros podrán tener otras luchas. El alcohol, la pornografía, el chisme, la pelea, todo eso. Y cuando me pasaba eso, yo decía, ay, yo no decía, ay, Señor, sino, ay, qué horas son. Alcanzo. Y me ponía a jugar maquinitas. Y me podía dar perfectamente 1 hora. Ya me conocía toda la maquinita. 1 hora hasta que finalizaba todo el jueguito. Porque eso no era de tiempo, sino de cuando lo mataban a uno. Y fue fuerte. Porque empecé a crecer y en algún momento yo dije, oh Señor, esto va a ser una lucha para mí. Si yo no corto esto en mi vida, hasta el matrimonio se me acaba. Porque yo pierdo la noción del tiempo jugando esto. Después no sé ni qué hora es. Hasta el apetito lo pierdo. Y hay muchas personas que tienen este problema, estas luchas. Y yo les soy sincero, para yo poder salir de todo esto, tuve que hacer esto, someterme al Eterno. Y el Eterno me entregó aquello que me estaba a mí en su momento arrastrando. Ese es parte de un testimonio de mi vida. Y todos hoy por hoy pueden ver en algún momento el teléfono que tengo. No tengo ni un juego. En mi casa nunca ha habido ni habrá un Xbox ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que Hashem me permita vencer y sujetar a ese enemigo no quiere decir que ahora yo me sienta sobreganador y lo quiera volver a traer a mi vida para decir, yo ya te vencí. Error, mis amados. No hagan eso. Error. Y David, que sabe de esto y se conoce dentro del pueblo, hombre conforme a mi corazón, un hombre conforme al corazón de Hashem. Señor, pero es que David tenía muchos problemas. Tomó mujeres que no eran suyas, las hizo suyas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. Se sometió al Eterno, venció esa circunstancia, entregó a su enemigo y jamás volvió por ese camino. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. El pueblo, después de que aconteció lo de Coraj, jamás se volvió a levantar de esa forma a rebeldizarse contra Hashem. ¿Por qué? Porque vieron el poder, la esencia divina que descendió y los consumió con plagas, como en los tiempos de Faraón. Y nosotros no podemos ponernos a prueba con el Eterno por ser rebeldes un instante. No pongas a prueba a Hashem. Yo no voy por allá a estudiar hoy al Shabbat, qué pereza. Me relajo y me tranquilizo aquí. Error, mi amado hermano. Cuando voltees a mirar, vas a empezar a ver que esa brecha pequeña que abriste te empezó a hacer un gran hueco. Y después volver al Eterno va a ser sumamente difícil. Porque vas a tener que empezar a sujetarte a Él, vencer tu carne y entregarte a Él. Entonces aquí vemos esto. ¿Qué vencemos? ¿Qué debemos vencer? Una casa dividida. Eso está en Lucas 11:22. Una casa dividida. Pero cuando vienen
otros más fuertes que él y te vencen, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Sí es eso? Pero cuando vences, encontrarás que viene alguien más fuerte y quita todas sus armas, reparte todo su botín. Nosotros necesitamos empezar a vencer casas divididas, porque son esfuerzos que hacemos o que se hacen de más y pareciesen que no hubiese acción en nada, pero ¿saben por qué es? Porque hay una contraposición, una rebeldía, una abstinencia, una barrera. Y el Eterno dice en su Torá que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Ojo con negociar. Error gravísimo. Uno encuentra y escucha a personas que dicen, negocian con el otro, ¿no? Va a llegar el tiempo del Shabbat y en la semana todo está tranquilo. Y cuando llega el Shabbat se levantó todo. Salpullidos por todo lado. Y dice uno, no, pero es que me toca hacer esto porque no puedo más. Me tocó. Error. Porque ese que se levantó y empezó a causar división, va a traer a otro más fuerte. Y ese otro va a empezar a jalar y va a empezar a traer oposición, más oposición, más oposición. Cuando voltees a mirar vas a tener una distancia larga. Y la lucha va a ser más difícil, más fuerte. Porque cada vez añadirán más cosas para alejarse. ¿A qué más debemos vencer? Porque eso trae otro paso, al mundo. Cuando se empieza a dividir la casa y se deja avanzar, mira, después vas a tener que vencer al mundo. Todas las cosas, el estereotipo de afuera, va a empezar a involucrarse allí. Eso está en Juan 16:33. Pueden buscarlo. ¿Qué más después pasa de esto? El sueño espiritual. Miren, ya se fue de lo físico a lo espiritual. El sueño espiritual. Hechos 20, verso 9. ¿Qué más se debe vencer? El mal. Miren, cuando ya se deja tocar la parte espiritual, entra el mal. El mal a la mente de la persona. Romanos 12, verso 21. ¿Y qué sucede cuando ya uno permite que el mal entre allí? Impacte esa parte espiritual y entra el maligno. Primera de Juan 2:14. ¿Corac tenía una casa dividida? ¿Sí? No escuchó a su esposa. No escuchó el consejo de su esposa. ¿Tenía problemas con el mundo? Claro. ¿Se apartó de él su parte espiritual? Sí. ¿El maligno entró? Sí. ¿Qué debemos sujetar? Nosotros, los demonios. Lucas 10:17. ¿Qué más debemos sujetar nosotros después de que empezamos a sujetar la parte espiritual? Miren lo que tenemos que trabajar nosotros. Se sujeta primeramente la parte espiritual, emociones, todas esas cosas, las sujetamos. Tran. Si le gusta mucho comer postrecito y eso le hace a usted ahí en la mente un sinnúmero de cosas, sujételo. Agárrelo. A mí me tocó eso, sujetar esa parte. Y mi ataque no era físico, era acá, mire. Yo decía, ay, sujételo. Y después de que usted lo sujeta, la parte de acá va después a sujetar esta parte de acá. El hombre tiene problemas en sus ojos, dice la Torá. Y no es que nosotros podamos sujetar nuestros ojos.
No. Lo que pasa es que cuando el hombre tiene problema en sus ojos, problema que todas las mujeres le gustan, ¿cierto? Empieza a entrar en él un espíritu sexual. Y cuando ese espíritu sexual entra en él, la carne es dominada por ese espíritu. Pero cuando el hombre ve y se sujeta, aguanta, controla, busca tensionar, está ¿qué? Sujetando esa parte espiritual allá. No está entrando ahí. Y cuando sujeta esa parte espiritual, luego va a poder dominar ¿qué? La carne. La carne. Y así pasa con muchas cosas en nuestras vidas. Analícese usted mismo. Y mire así, primero entra por acá. Por eso dicen en el ejército coloquialmente, al soldadito no hay que dejarlo pensar. Mire, no hay que dejarlo pensar, porque se aburre. Mis amados hermanos, gracias. No nos volvamos esclavos espirituales, sino sujetemos todas esas cosas y agarremos y manejemos el control de nosotros físicamente, de acuerdo a lo que Hashem muestra. Y eso lo podemos ver en Moshe Rabbeinu. Señor, yo no he tomado absolutamente nada del pueblo. Mire, el demonio quería entrar ahí. Es que tú estás haciendo business, negocios. Señor, yo no he tomado nada del pueblo. Mire, la carne, Moshe está atacando la carne del pueblo. No, señores, yo no he tomado nada del pueblo. Y Hashem le ataca ¿qué? Al pueblo, lo espiritual, lo demoníaco. Ah, es que el siervo del Eterno está. Moshe le dice, no, yo no he tomado nada, absolutamente nada. Y el último punto, vamos a cerrar con este. Este es Kabash, de acuerdo al Strong, que es someterse. También encontramos esto como Kabash. Y es conquistar o subyugar. Nosotros debemos conquistar o subyugar. Y eso está en Primera de Crónicas 22:18. Acá sí se los voy a leer. Dice, ¿no está con vosotros el Eterno vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Física, espiritual, emocional, etcétera, etcétera. Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida, o sea, Kabash, sometida, delante del Eterno y delante de su pueblo. Dominio propio, amados. Dominio propio. Necesitamos primeramente aprender a dominarnos nosotros mismos para poder dominar los demás, las demás cosas de nuestra vida. Y eso es 2 de Timoteo 1:7-9. Porque no nos ha dado el Eterno un espíritu de ¿qué? De cobardía, mire, dominio, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Moshe quiere. Eso es lo que el Mesías quiere en nuestros tiempos, que nosotros tengamos un poder de dominio propio. Y para poder tener ese dominio propio, necesitamos nosotros en el espíritu vencer para poder transformarlo y traerlo en nuestra carne. Eso es lo que Cora quería levantar delante del Eterno. El dominio de él, más no el dominio de Hashem. Eso es lo que el Mesías vino a levantar. Dicen que él, el primogénito del Eterno, venció la muerte. Tiene las llaves, porque él venció la muerte. Él resucitó. Esas llaves las tiene él. Esas son las llaves que Moshe mostró. El poder
de poder Él traspasar esa connotación espiritual de muerte a vida. Y el Mesías vino y lo mostró en lo físico. Traspasó algo impensable para el raciocinio del hombre. Los milagros no deben ser en nuestros ojos indiferentes. Deben ser creíbles. Deben ser reales. Deben ser verdaderos.